En el altar de la antigua iglesia de San Jerónimo el Real en Madrid. Alejandro, con su traje impecable, sentía el peso del anillo en su bolsillo mientras la novia, Elena, avanzaba por el pasillo con una sonrisa radiante. De repente, Javier, su mejor amigo desde la universidad, irrumpió por la puerta lateral. Con el rostro pálido y los ojos llenos de desesperación, gritando, «No puedes casarte. Alejandro. Te amo desde siempre». El silencio sepulcral invadió la iglesia, seguido de murmullos escandalizados. Y Alejandro, paralizado, vio cómo su mundo perfecto se desmoronaba en un instante, dejando a Elena con lágrimas en los ojos y a su familia conservadora boquiabierta ante el escándalo. Alejandro siempre había sido el hijo perfecto en la familia Ruiz. Una estirpe de abogados y políticos madrileños con raíces en la alta sociedad española. Desde pequeño, su padre, don Carlos, un juez retirado conocido por su rigidez moral, le había inculcado los valores tradicionales: familia, honor y responsabilidad. Un hombre de verdad construye un legado, repetía don Carlos en las cenas familiares, donde la conversación giraba en torno a la política conservadora y la importancia de las apariencias. Alejandro, con sus 28 años, había seguido el guión al pie de la letra: estudios en la Universidad Complutense, un puesto en un prestigioso bufete de abogados. Y ahora, el compromiso con Elena, una joven profesora de una familia respetable. Pero en el fondo, Alejandro luchaba con un secreto que lo carcomía: su atracción por los hombres. Un sentimiento que había reprimido desde la adolescencia por miedo al rechazo. Javier, por otro lado, era el polo opuesto. A los 29 años, era un artista freelance que vivía en un pequeño apartamento en el barrio de Malasaña, rodeado de lienzos y pinceles. Habían sido inseparables en la universidad, compartiendo risas, confidencias y viajes por España. Javier, abiertamente gay desde los 20. Nunca había ocultado su orientación, pero siempre respetó los límites que Alejandro imponía en su amistad. Sin embargo, con el tiempo, sus sentimientos por Alejandro se habían profundizado, convirtiéndose en un amor no correspondido que lo torturaba. No puedo verlo casarse con alguien que no ama de verdad, pensó Javier esa mañana, mientras corría hacia la iglesia, impulsado por una mezcla de coraje y desesperación. Su irrupción no fue planeada, fue un acto impulsivo nacido del dolor acumulado. Tras el grito, el caos se desató. Elena, con su vestido blanco ahora manchado de lágrimas, se volvió hacia Alejandro exigiendo una explicación. «Dime que es una broma», suplicó. Pero Alejandro no podía hablar, su mente era un torbellino de culpa y confusión. Don Carlos se levantó furioso, gritando a Javier que saliera inmediatamente. Mientras la madre de Alejandro, doña María, una mujer devota católica, se desmayaba en el banco. Los invitados, entre ellos colegas del bufete y parientes lejanos, cuchicheaban horrorizados. Javier, rodeado por los padrinos de boda, fue expulsado a la fuerza. Pero no sin antes mirar a Alejandro con ojos suplicantes: «Lo siento, pero tenía que decirlo». Alejandro, en un arrebato de pánico, salió corriendo por la puerta trasera, dejando atrás la iglesia y su vida planificada. Corriendo por las calles empedradas del centro de Madrid, Alejandro sentía el corazón latiéndole con fuerza.
Se refugió en un café cercano, donde pidió un cortado con manos temblorosas. ¿Qué he hecho?, se preguntaba, reviviendo el momento una y otra vez. Elena lo llamó insistentemente al móvil. Pero él no contestó, necesitaba tiempo para procesar. Javier, por su parte, se sentó en un banco del Parque del Retiro, arrepintiéndose de su impulsividad. He destruido su vida, pensó. Pero al mismo tiempo, una pequeña esperanza brotaba en su pecho. ¿Y si esto era el comienzo de algo auténtico? Horas después, Alejandro regresó a casa de sus padres. Una elegante villa en el barrio de Salamanca. Don Carlos lo esperaba en el salón, con el rostro enrojecido por la ira. «Has avergonzado a toda la familia», bramó. «Ese Javier es un degenerado». «¿Y tú? ¿Qué eres tú? Un cobarde que huye de su propia boda». Alejandro, sentado en el sofá, intentó explicar: «Papá, no lo sé. Siempre he sentido algo diferente. Pero lo ignoré por vosotros». Doña María, recuperada del desmayo, intervino con voz temblorosa: «Hijo. Esto es contra natura. La Iglesia lo condena. Piensa en Elena. En los niños que tendríais». La presión familiar era asfixiante. Alejandro sentía que su identidad se diluía bajo el peso de las expectativas. Esa noche, solo en su habitación, Alejandro recordó los momentos con Javier, las noches de estudio en la residencia universitaria, los viajes a Barcelona donde compartían habitaciones y confidencias, las miradas que duraban un segundo de más. Tal vez siempre lo supe, admitió para sí mismo. Pero el miedo al ostracismo social lo paralizaba. En España, aunque el matrimonio igualitario era legal desde 2005, en círculos conservadores como el suyo, la homosexualidad seguía siendo un tabú. Perdería clientes en el bufete, amigos, quizás hasta su trabajo. ¿Valía la pena el riesgo? Al día siguiente, Elena lo confrontó en un parque. «Dime la verdad, Alejandro. ¿Lo amas?», preguntó con voz quebrada. Él, con lágrimas en los ojos, asintió levemente. No lo sabía con certeza hasta ayer. Elena, herida pero digna, le devolvió el anillo: «Merezco a alguien que me ame por completo». Su partida dejó a Alejandro con un vacío profundo, pero también con una chispa de liberación. Javier, meanwhile, recibía mensajes de odio de conocidos comunes, acusándolo de traidor. «He perdido a mi mejor amigo», pensó, ignorando que Alejandro lo buscaba en ese momento. La tensión escalaba. Alejandro decidió confrontar a Javier en su apartamento. Llamó a la puerta. Y cuando Javier abrió, el silencio fue ensordecedor. «¿Por qué lo hiciste?», preguntó Alejandro. Javier, con ojos rojos de llorar, respondió: «Porque no podía verte vivir una mentira». En ese momento, se abrazaron. Pero no fue romántico, fue un abrazo de dolor compartido. Alejandro se fue, prometiendo pensar en todo. Pero la sociedad ya murmuraba, rumores en el bufete, miradas juzgadoras en la calle. El precio de la verdad empezaba a cobrarse. Alejandro pasó los días siguientes en un limbo emocional, alternando entre el trabajo y largas caminatas por el Paseo del Prado.
En el bufete. Sus colegas lo miraban de reojo, el socio principal. Un hombre de ideas tradicionales. Lo llamó a su despacho. Alejandro. Este escándalo afecta nuestra reputación. ¿Es cierto lo que se dice?, inquirió. Alejandro. Sudando frío. Mintió, fue una broma de mal gusto de un amigo. Pero sabía que la mentira no duraría. En casa. Don Carlos lo presionaba para reconciliarse con Elena, llama a su familia. Discúlpate. Podemos salvar esto. Doña María rezaba el rosario por él, susurrando oraciones contra las tentaciones del diablo. La presión familiar lo asfixiaba. Recordándole su infancia. Cuando su padre lo obligaba a jugar al fútbol en lugar de dibujar. Llamándolo maricón si mostraba debilidad. Javier. Aislado en su taller. Pintaba furiosamente. Canalizando su culpa en lienzos abstractos de colores tormentosos. Recibió una llamada de su hermana. Laura. ¿Quién vivía en Sevilla, hermano? ¿Qué has hecho? Ahora Alejandro te odia. Javier defendió su acción, lo hice por amor. Laura. Él merece ser libre. Pero en el fondo. Dudaba. ¿Había sido egoísta? Sus amigos gays en Malasaña lo apoyaban, bien hecho. Javi. La Classic Life es tóxica. Sin embargo, el rechazo de la sociedad conservadora lo hería, un vecino le escupió en la calle. Llamándolo destructor de hogares. Alejandro. Impulsado por la confusión. Buscó terapia en secreto. En la consulta de una psicóloga en Chamberí. Admitió, siento atracción por Javier. Pero temo perderlo todo. La terapeuta. Con empatía. Le dijo, la represión causa más daño que la verdad. Piensa en tu felicidad. Esas palabras resonaron. Pero el conflicto moral lo atormentaba. ¿Era egoísta priorizar su amor sobre el dolor de Elena y su familia? En una cena familiar tensa. Don Carlos explotó, si sigues con esa tontería. Te desheredo. No toleraré un hijo desviado. Alejandro. Herido. Replicó, papá. No es una elección. Es quien soy. La discusión escaló. Terminando con Alejandro saliendo de casa. Jurando no volver. Refugiado en un hotel. Alejandro contactó a Javier. Se encontraron en una terraza de la Latina. Bajo el sol primaveral. Me has hecho cuestionarlo todo. Dijo Alejandro. Javier. Vulnerable. Confesó, te amo desde la universidad. Pero nunca quise forzarte. Compartieron recuerdos, el viaje a Granada. Donde durmieron en la misma tienda. Las noches de fiesta en Chueca. Por primera vez. Alejandro admitió, yo también siento algo. Se besaron tímidamente. Pero el miedo interrumpió el momento. ¿Qué pasa con mi familia?, preguntó Alejandro. Javier respondió, tendrás que elegir. La elección no fue fácil. Elena. En una reunión dolorosa. Le pidió cierre, me traicionaste al ocultarlo. Alejandro se disculpó, fui cobarde. Pero Elena. Con resentimiento. Filtró el escándalo a la prensa local. Convirtiéndolo en chisme de sociedad. Hijo de juez abandona novia por amigo gay. Titularon los tabloides. El bufete lo suspendió temporalmente, necesitamos discreción.
Don Carlos. Humillado. Lo confrontó: has destruido mi legado. Alejandro. Roto. Gritó: tu legado me ha destruido a mí. Javier enfrentaba su propio drama. Su exposición de arte fue boicoteada por conservadores, clientes cancelaron comisiones. Es el precio de la visibilidad, pensó. Apoyó a Alejandro: estamos juntos en esto. Pero la tensión crecía, Alejandro dudaba, proponiendo mantenerlo en secreto. Javier se negó: no viviré en la sombra. El conflicto ético los dividía: ¿era correcto imponer la verdad a costa de otros? En una manifestación del orgullo en Madrid, Javier invitó a Alejandro. Él asistió disfrazado. Pero vio la libertad de la comunidad, parejas besándose sin miedo. Esto podría ser nosotros, pensó. Pero un conocido lo reconoció, avivando rumores. De vuelta. Discutieron: Alejandro acusó a Javier de impulsivo. Javier a Alejandro de cobarde. Tal vez no funcione, dijo Alejandro, partiendo enfadado. Solo. Alejandro reflexionó sobre las pérdidas: Elena herida, familia dividida, carrera en riesgo. Pero también ganó autenticidad. Llamó a su madre: mamá. Necesito que me aceptes. Doña María. Llorando. Dijo: lo intentaré. Hijo. Era un pequeño paso. Javier. Meanwhile. Escribió una carta: te esperaré. Pero no para siempre. La tensión alcanzaba su pico, decisiones inminentes cambiarían todo. El alto trazo llegó cuando don Carlos, en un intento de salvar a su hijo, organizó una intervención familiar con un sacerdote amigo. En la villa, rodeado de parientes, el padre declaró: Alejandro, esto es una fase. El diablo te tienta. El sacerdote citó la Biblia, condenando la homosexualidad. Alejandro, furioso, explotó: basta. No es una fase. Es mi vida. Abandonó la casa, cortando lazos temporalmente. Javier, al enterarse, lo consoló en su apartamento: eres valiente. Esa noche, se acercaron emocionalmente, compartiendo miedos profundos sin cruzar límites físicos. Pero la traición vino de inesperado. Un colega de Alejandro, celoso de su posición, filtró correos privados a la prensa, exponiendo mensajes con Javier. El escándalo explotó: portadas en El País, debates en redes sociales. Hijo de juez en romance gay, hipocresía familiar. ¿Decían? Don Carlos, avergonzado, renunció a un cargo honorario. Doña María, dividida, defendió a Alejandro en privado: es mi hijo. Elena, en una entrevista, lo acusó de engaño: me usó como tapadera. Alejandro, abrumado, consideró huir a Barcelona. Javier enfrentó acoso online, amenazas de homófobos conservadores. Deberías avergonzarte, le escribían. En una confrontación con don Carlos, quien lo visitó furioso: has corrompido a mi hijo. Javier replicó: lo he liberado. La discusión casi llega a golpes. Pero Javier se mantuvo firme: ame a su hijo como es. Alejandro, en crisis,
Tomó una decisión drástica, renunciar al bufete y abrir su propio despacho enfocado en derechos LGTB. Pagará el precio, pensó, perdiendo clientes conservadores. En una cena con Javier, propuso, vivamos juntos. Abiertamente. Javier aceptó. Pero advirtió, habrá más dolor. El clímax ocurrió en una reunión familiar forzada. Don Carlos, debilitado por un infarto menor causado por el estrés, suplicó, vuelve. Hijo, olvida esto. Alejandro, con Javier a su lado, declaró, no puedo. Amo a Javier. Doña María intervino, Carlos. Acéptalo o piérdelo. El padre, llorando, se fue, pero plantó la semilla del cambio. Sociedad respondía mixta, apoyo de progresistas. Rechazo de tradicionalistas. Alejandro perdió amigos, pero ganó aliados en la comunidad gay. Javier vendió un cuadro inspirado en su historia, simbolizando resiliencia. Pero el daño era profundo, Elena se mudó a Valencia. Rota, don Carlos se aisló. Alejandro cuestionaba, ¿valió la pena? Con el tiempo, Alejandro y Javier construyeron una vida juntos en un piso en Chueca. Alejandro defendía casos de discriminación, encontrando propósito. Javier exponía arte sobre identidad, ganando reconocimiento. Pero las cicatrices permanecían, visitas tensas a doña María, quien lentamente aceptaba, silencio de don Carlos. Elena, en una carta, perdonó, espero seas feliz. Un año después, en una boda simbólica entre amigos, Alejandro reflexionó, pagué con dolor, pero gané libertad. Javier, a su lado, susurró, valió cada lágrima. La sociedad evolucionaba. Pero el debate persistía, ¿era correcto priorizar el amor propio sobre las expectativas familiares? Don Carlos, en un reencuentro emotivo, admitió, te quiero, hijo, aunque no lo entienda. La reconciliación fue frágil, pero real. Alejandro, transformado, ayudaba a otros en situaciones similares, pagando el precio de su verdad con empatía. La historia culminó en una manifestación, Alejandro habló públicamente, inspirando a jóvenes. Javier lo miró orgulloso. Pero el camino fue de pérdidas, amistades rotas, carreras alteradas, corazones heridos. Fue justa la decisión de Alejandro de seguir su corazón. ¿A costa del dolor de su familia y Elena?